Feroz dentro del Frente de Todos. Está Jorge Vasconcelos. Jorge, gracias por atendernos, que es economista de la Fundación Mediterránea. Dos cosas quería hablar con vos, Jorge. Por un lado... ¿Y qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por un lado, ¿cómo estás viendo esta dinámica de una economía que se quedó, un banco central que se quedó sin dólares, está tratando de evitar lo que ocurre cuando te quedas sin dólares, que es una devaluación, y bueno, se están tomando medidas de muy corto plazo para evitar esa devaluación mientras se aceleran los precios? Bueno, en realidad, después de conocerse el impacto de la sequía, las estimaciones que teníamos para la capacidad de autorizar importaciones por parte del Central y de las autoridades de comercio para estos meses, era una cifra de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares mes, muy baja, implicaba un ajuste del 40% respecto de las importaciones de iguales meses del año pasado, es decir, un ajuste de importaciones que agravaría todavía más los pronósticos de recesión para este año, que consenso debe estar entre una caída del PIB de entre 3,5 y 4%. Con un ajuste de importaciones de ese tamaño, todavía podría ser peor la caída del nivel de actividad. Entonces, estas negociaciones con China y Brasil implican más endeudamiento, obviamente, eso es más endeudamiento, pero quizás la posibilidad de que la restricción de importaciones pueda registrar algún alivio. Podemos estimar que para 2 o 3 meses, porque esto es día a día, para 2 o 3 meses podemos estimar quizás un alivio en las importaciones del orden de los 1.000 millones de dólares mes, sumando ambas negociaciones, la de China, que ya está en vigencia, y la de Brasil, que posiblemente se habilite en poco tiempo. Es un alivio desde el punto de vista de las tendencias recesivas, es más endeudamiento, pero bueno, en este escenario de frazada corta son gestiones que cualquier gobierno haría. Y la otra pregunta que te hago es, vos ves que el enfriamiento del nivel de actividad, ¿no? Un gobierno que no quiere ajustar por el precio del dólar, entonces no tiene dólares, bueno, más allá de esto de destrabar un poquito con China, destrabar con Brasil, va a ajustar por cantidades. ¿Vos crees que ese enfriamiento de la economía le puede poner un techo a la dinámica inflacionaria que hemos visto que se mueve muy rápido, apenas se mueven los dólares libres también, ¿no? Sí, no, lamentablemente estamos en una especie de etapa superior de la estanflación, donde en realidad a caídas adicionales del nivel de actividad se le corresponden subidas adicionales de la tasa de inflación, en la medición interanual, por ejemplo. Así que lamentablemente ya hay una dinámica propia donde la cuestión monetaria, la emisión, la caída de la demanda de pesos, etcétera, está generando este piso muy elevado para la tasa de inflación mensual, y como los meses que se sustituyen la estadística del año pasado era menor la inflación mensual, a cada dato tenemos una suba de la inflación acumulada de 12 meses. Es posible que el mes que viene ya estemos arriba del 110% en la variación acumulada de 12 meses para la inflación, si se mantiene este piso del 7% mensual. Entonces, es una especie de etapa superior de la estanflación donde, como decía recién, a caídas adicionales del nivel de actividad se corresponden subidas adicionales de la tasa de inflación, lamentablemente. La otra pregunta que quería hacerte, tanto vos como Guillermo Mondino, en su momento tengo entendido que estuvieron asesorando y siguiendo muy de cerca el proceso de dolarización en Ecuador en el año 2000. Y la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo ves ese proceso llevado en esta coyuntura a la Argentina? Vos sabés que se discute hoy mucho la dolarización en la Argentina, a partir de que Milei y algunos otros economistas la están proponiendo. ¿Cómo ves eso a partir de tu experiencia? Sí, mira, yo creo que hay algo positivo en la Argentina, que es la demanda por estabilidad.
es una demanda muy fuerte y que no era tan clara años atrás. Eso me parece que es positivo para los políticos, que sientan que la gente quiere volver a tener estabilidad en la economía. Ahora, no necesariamente estabilidad es sinónimo de dolarización y además la estabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para salir de la estanflación. Hace falta para salir de la estanflación, además de estabilidad, mayor inserción de la economía argentina en el mundo, mayores incentivos a invertir y una serie de otras reformas u objetivos más ambiciosos. Yo creo que Ecuador es un modelo con pocos recursos pudieron durante bastante tiempo lograr la estabilidad, pero la economía ecuatoriana, y además es una estabilidad bastante sólida porque en las campañas electorales uno no ve que los partidos políticos estén cuestionando ese régimen, es decir, no se le animan a la dolarización en términos de prometer otras cosas. Pero bueno, las circunstancias bajo las cuales se llegó a la dolarización en Ecuador son excepcionales. Había habido una especie de plan Bonex previo, porque habían tenido una crisis bancaria muy severa. Y el aterrizaje de Ecuador en la dolarización, pese a que no hicieron muchas reformas estructurales, se facilitó enormemente, porque cuando la dolarización en Ecuador arrancó, el barril de petróleo, es su principal producto de exportación, el barril de petróleo estaba en $25. 10 años después estaba en más de $100. O sea, el precio del petróleo se cuadruplicó en el mundo y eso ayudó mucho a la dolarización ecuatoriana entre los años 2000 y 2010. Era su principal fuente de ingresos de exportación, claro. Y le dio dólares. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que no es tan fácil extrapolar esa experiencia aquí, pero a su vez tampoco es una discusión de principios. Vengo comentando esto con colegas, que si nosotros Argentina fuera un país de la periferia europea, y en discusiones se pusiera sobre la mesa la posibilidad de ingresar a la eurozona, asumir el euro como moneda, la discusión para mí sería totalmente distinta, porque ingresar a la eurozona, implica cumplir una serie de requisitos, implica adoptar una moneda común, pero a su vez obtener el paraguas del Banco Central Europeo, que es un paraguas extraordinariamente fuerte en caso de corrida bancaria, en caso de crisis de deuda. Claro. La dolarización es una discusión de una de las patas de un plan, que en el caso de la eurozona son todas las patas del plan al mismo tiempo, por los requisitos que implica adoptar entrar a la eurozona, pero no es así no fue así para el caso de Ecuador, ni sería así para el caso de Argentina. Yo creo que si uno quiere tomar una experiencia exitosa de estabilización, que después fue también crecimiento y después también fue inserción de esa economía en el mundo, lo que tenemos más a mano como referencia es el caso de Israel. Israel crece a una tasa de más del 2% anual acumulativo por habitante, mientras Ecuador viene creciendo al 1% anual por habitante. Si vos mirás las exportaciones por habitante de Israel, son $15.000 por año, Ecuador tiene $2.000 por año. Es decir, yo creo que es buena la discusión porque significa que estamos demandando estabilidad y que es una consigna popular. Me parece que encerrarse con una sola opción, como es el caso ecuatoriano, es desperdiciar otras experiencias que pueden ser extremadamente útiles para tomar decisiones. Está claro y está claro también para poner en perspectiva lo que vos decís, ¿no? Ecuador, El Salvador, son economías totalmente distintas a la Argentina, ¿no? No tienen comparación en términos de cuál es su ingreso de dólares, cuál es su ciclo económico respecto a Estados Unidos, digamos, no tienen nada que ver. Simplemente quería destacar algo que vos mencionás y no se menciona mucho, que es el tema que Ecuador, al igual que el paso previo a la convertibilidad, tuvo un plan Bonex, es decir,
una consolidación de los depósitos, los depósitos que tenías ahí en el banco, que te dijeron, no, mirá, ya no tenés más los depósitos en el banco, tenés un bono a 10 años, ¿no? Entonces eso permitió sacar o congelar mucha moneda local a convertirse por dólares. Y el otro tema... La reprogramación de depósitos, Maxi, la reprogramación de depósitos en Ecuador había sido hecha 9 meses antes de la dolarización, en marzo del 99. Por eso, cuando ellos entraron, hubo un seminario previo y se discutía mucho el tema de a qué paridad hacer la conversión de dólares a sucres. Esa paridad terminó siendo 25.000 sucres por dólar. Pero si no hubiera existido ese plan Bonex de marzo del 99, seguramente la paridad hubiera sido mucho mayor y el salto inflacionario para entrar en dolarización hubiera sido mucho más fuerte. Así que eso es muy relevante. Eso evitó que la devaluación previa para poder hacer la conversión de sucres en dólares fuera menor, pero de todas maneras tuvieron un salto importante, ¿no? ¿En cuánto estaba antes de la dolarización el dólar y cuánto se hizo a 25.000, pero se multiplicó por 2, sí, por 3? No recuerdo exactamente cuál era la paridad previa, inmediatamente anterior. El salto ocurrió, pero repito, no fue de una magnitud de 100% o cosa por el estilo. Fue una cifra de 2 cifras, pero no quiero decir algo que mi memoria en este momento no me ayuda a precisar. Pero fue un impacto manejable. De hecho, a los pocos meses de entrada en vigencia de la dolarización, ya empezó a haber mucho consenso en la población de que había sido una decisión apropiada, digamos así. En el caso de Argentina estamos al revés. O sea, en el caso de Argentina, hoy el problema principal es la cantidad de pesos que tenemos, no solo los que están en circulación, sino los que están en el dique de contención, que son las LELIQ. Que es solo un dique de contención y por lo tanto hay quienes están haciendo números finos y dicen, bueno, necesitaríamos 45.000 millones de dólares para hacer el canje de pesos por dólares y obviamente es una cifra inalcanzable para la Argentina. Porque las LELIQ están en el detalle de la instrumentación de una eventual dolarización en la Argentina. Me parece más relevante antes mirar la cuestión conceptual, agradecer que exista demanda por estabilidad, pero a su vez abrir el abanico de opciones porque me parece útil usar esas otras referencias que mencioné. Claramente el dólar es una moneda que cualquier plan de estabilización que se implemente en la Argentina va a necesitar referenciar. Es decir, de hecho casi todos los planes de estabilización usaron temporalmente la relación con el dólar para aquietar las expectativas. Lo hizo Brasil cuando implementó el plan real, lo hizo Israel cuando lanzó su plan en 1985 y en cierto modo también lo hizo el plan austral en la Argentina y bueno, la convertibilidad fue un caso más permanente de referencia. El dólar no se va a poder ignorar como referencia. La discusión, me parece, es si lo adoptamos con la rigidez que implica la dolarización o lo usamos de otra forma, con otros instrumentos. Como vos decías, Argentina es un país mucho más complejo, no solo en términos productivos, sino en términos institucionales. O sea, Ecuador es un país unitario, Argentina es un país federal. Acá sabemos que, digamos, durante la convertibilidad empezaron en algún momento a aparecer las cuasimonedas, y eso es un cáncer para cualquier esquema cambiario rígido, digamos, ¿no? La aparición de cuasimonedas, porque te afecta la recaudación en dólares, en fin, hay muchos problemas que no están contemplados, me parece, cuando se discute la cuestión de la dolarización hoy, que admito es una muy buena consigna política, pero a la hora de los detalles están estos otros elementos que estamos mencionando. Jorge, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea. Interesante el planteo. Vamos a seguir, digamos, hablando de este tema. Yo creo que hay un punto clave y me parece que ahí los economistas, cuando discuten a cielo abierto, tienen que ver el tema de la realidad.
que cualquier proceso que se discuta respecto a esto, ojo con menear demasiado el tema de los depósitos, ¿no? Porque las LELIQ son el pasivo remunerado del Banco Central, están en el activo de los bancos y respaldan los depósitos de los depositantes. ¿Sí? Todos están viendo que para hacer la convertibilidad hizo falta un Herman González con el plan Bonex. ¿Sí? Para hacer la dolarización en Ecuador fue necesario un plan Bonex con los depósitos 9 meses antes. Bueno, obviamente esta es una preocupación grande que empieza a correr también al sector financiero, donde dicen, che, no discutan tanto esto a cielo abierto, porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra hacer algo con los depósitos, ¿no? Que hoy están estables y que no son el problema, los depósitos en pesos. Yo personalmente creo que al que se le ocurra, después de lo que ha pasado en la Argentina con el plan Bonex y después de lo que ocurrió con el corralito en el 2001, tocar los depósitos de la gente no es más gobierno, ¿no? Aún si fuera votado como fue en su momento de la Rúa y a los 2 años no podía sostenerse, ¿no? Entonces me parece que todas las opciones deben evaluarse sin romper lo que no está roto, ¿eh? No hay un problema, no está roto los depósitos en los bancos, no están rotos los bancos. Ha habido corrida de todo tipo en los últimos años, se fueron los depósitos en dólares, hubo riesgo, se disparó el dólar y demás, y nadie temió que haya un problema con los bancos. Entonces, mejor no menear esos temas irresponsablemente.